las tablas dinámicas, el primer paso es que, ¿me recuerdan? Convertirlo a tabla. Lo convertimos a tabla para que sea más práctico el manejo de la información o la inserción en su momento cuando lo vayamos a actualizar, ¿no? Ese sería el paso número uno dentro de esta base de datos de cafetería. Ya posteriormente, ¿qué hacen? Seleccionarla, eh, toda la base de datos, recordemos el comando Shift Control flecha abajo y posteriormente, ¿qué hacemos? Menú insertar, tabla dinámica y ahí ya es toda de ustedes. Bueno, ¿cómo van ahí con el ejercicio? ¿Quién ya ha adelantado, no ha adelantado? ¿Se les está complicando? Cuéntenme para poder entonces eh, ir apoyando también. Cuéntenme. Hola Julián, ¿tú me haces un favor? ¿Me indicas tu nombre completo, porfa? Que ahí te escribí por el chat, por el interno. Gracias. Bueno, ya, ¿cómo nos fue con esa tabla dinámica? ¿Cómo nos fue con esos informes? ¿Quién logró resolverlo sin problemas, sin nada? ¿O estamos ahí trabajando fuertemente? Cuéntenme ustedes, muchachos. O sea, el objetivo es que lo que ya vimos en la clase pasada, ahorita ustedes están en la capacidad de poderlo resolver. Sí, pero de igual forma, ustedes saben que yo resuelvo cada ejercicio que les voy colocando, se los voy resolviendo. Entonces, cuéntenme. Sí. Iván, Sí, claro que sí, dime. ¿tú me podrías hacer un favor? Es que un recorderis es que tú nos dijiste que hiciéramos la tabla dinámica en la hojita que dice TV Cafetería, pero en el momento que yo le Sí. doy tabla dinámica nueva o hoja existente, no me lo permite. Ah, ok, claro que sí. Entonces vamos a hacer ahí, mira.
Présteme, esperen por acá, ya un momento. Entonces, por acá sería paso 1 para hacer la tabla dinámica. Entonces, es seleccionar la base de datos. Entonces, aquí selecciono los encabezados. Shift, Control, flecha abajo. Luego, me voy al menú Insertar. Inserto tabla. Entonces, ahí ya lo convertí en tabla. Simplemente le doy aquí a aceptar y ya me quedó en tabla. Paso 2. Estando seleccionada la base de datos, me voy al menú Insertar, tabla dinámica, y es acá donde debo escoger la hoja que dice TV Cafetería. Entonces aquí dice, recordemos que siempre le damos a aceptar y él lo que hace es creárnosla en una hoja de cálculo nueva, ¿sí? Entonces, nueva hoja de cálculo, porque aquí está activo esta parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? Darle clic acá donde dice hoja de cálculo existente, aquí en ubicación, me voy aquí a cafetería y me ubico en cualquier parte de esta hoja. Ejemplo, voy a darle clic acá en 3, despliego y le digo a aceptar. Y aquí ya me quedó, miren, para hacer mi tabla dinámica. O sea, ya me quedó aquí para hacer el informe dinámico como tal. Listo, Iván, ya sé en dónde tenía lo que me hacía ¿El falta. error? No, Sí, listo. No, ya. esa es la idea. Entonces, háganle y me van contando. Vale, gracias. Ya terminamos. ¿Quién nos expone? ¿Quién nos dice cómo, qué lo hizo? ¿Quién se atreve a compartir su archivo? Y me dicen y nos cuentan cómo lo hicieron.
Nada, ninguno. Bueno, está bien. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá y comparan con lo que tienen. Miren, ¿qué debíamos hacer? Nuevamente, repetimos, ya esta es nuestra última tabla dinámica, ya con esto nos debe quedar súper claro el tema, y es que, paso 1, seleccionamos la base de datos desde el encabezado, nos vamos al menú insertar, tabla, aquí la convertimos en tabla. ¿Para qué la convertimos en tabla? Recordemos que es para cuando nosotros insertemos información en esta base de datos al final, el de una vez la involucre en la tabla dinámica que tengamos y solo tengamos que decirle clic derecho, actualizar. Paso 2, teniendo seleccionada la base de datos, me voy al menú insertar, tabla dinámica, y le voy a decir en una hoja de cálculo existente. Entonces yo le doy clic acá y doy clic aquí donde dice TV y cafetería y voy a insertarla por acá. Me devuelvo, aceptar y ya tengo aquí para generar mi tabla dinámica. O sea, ya tengo para generar el informe dinámico. De igual forma, aquí en el lado derecho teníamos como unas opciones de lo que íbamos a hacer. Mira, convertir en tabla, generar informes principales, cambiarle la vista a tabulado, ya les indico cómo, insertar un gráfico dinámico. Entonces, miren. Ah, perdón, ya que no le he dado aquí. Discúlpenme. Nueva función acá. Perdón, acá. Listo, ya. Ahí ya deben estar viendo el correcto. Ahora, después de tener entonces nuestra tabla dinámica, o sea, lo que hicimos fue convertirla en tabla. Después de convertirla en tabla, entonces lo que hicimos fue seleccionarla. Seleccionamos en una hoja de cálculo existente, que es esta que dice TV Cafetería. Y listo, ahí vamos, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el informe. Me paro sobre el informe dinámico, le digo ejemplo por acá, voy a decirle por acá, vamos a hacer una por producto, miren. Entonces aquí, activo producto, y él me va a decir por acá ejemplo, con precio, entonces, con cantidad, miren. Si yo paso cantidad acá, entonces aquí resulta que me va a indicar las cantidades, ahí le cambio el formato, las cantidades que se han vendido de cada uno de esos productos, o sea, en este caso, los diferentes platos. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo le puedo decir, no, pero es que lo necesito teniendo en cuenta las categorías. Entonces, si le coloco las categorías en columna, pues miren ya cómo me queda el informe. Entonces yo digo, de platos fuertes, la categoría de platos fuertes hemos vendido 32.685, y que son este plato del chef. Lo mismo por acá dice entonces entradas, que vendimos entonces brochetas hawaianas, bueno, y así con cada uno, ¿sí ven? Coloqué donde la información en columna en la categoría, en filas coloqué producto como tal. Que este informe, como hay bastante información, si yo le agrego más información, pues más se va a extender, va a quedar más complicado, diría uno, en el sentido de su lectura, pero intentémoslo y miremos. Entonces, ejemplo, si yo le agrego aquí la fecha, entonces le voy a agregar fecha. Cuando yo le agrego fecha, entonces él me la está colocando acá y me está diciendo, entonces, que vendí en el 2018, luego por trimestres, por años. Entonces, recordemos cómo hacemos esto. Yo me paro aquí, como agregué la fecha, y él automáticamente me creó trimestres y años. Miren, si yo le digo clic derecho sobre las fechas, yo le digo clic derecho, aquí, agrupar, entonces aquí dice, mire, días, trimestres y años. Entonces yo le voy a decir a él, aquí, como esos campos se crearon días, miren, aquí en los campos de la tabla dinámica se creó trimestres y años, entonces yo le voy a decir, desactívenme trimestres, miren, por acá donde dice fecha, desactivo la palabra fecha, que eso se hace en relación a los días,
y ya solo me va a dejar los años, miren. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, entonces dejo los años ahí o puedo colocar los años aquí en columnas. Entonces miren, me va a salir 2018, 2019 o puedo colocar los años aquí en filtro, miren. Entonces colocando los años en filtro, aquí yo puedo decir, ejemplo, lo que es 2000, lo que se vendió en 2018 o doy clic y mirar lo que vendí en 2019 y él va cambiando. Y él va cambiando las cantidades de acuerdo al filtro como tal. Entonces son opciones que ustedes colocan de acuerdo a la necesidad como tal. ¿Qué otra cosa le podríamos involucrar acá? Miremos aquí, tipo de cliente, vendedor, miremos acá un momentico la base de datos. Dice entonces el tipo, la categoría, producto, cantidad. Ah, ya, el tipo de cliente. Entonces miremos acá. Si yo le digo en esta misma tabla dinámica, le digo tipo de cliente, entonces aquí me va a decir si era un cliente nuevo, miren, 1725 y repetido, o sea que ya era recurrente, fueron 575. ¿Qué debemos tener presente acá? La información que vamos adicionando, la forma en que va creciendo nuestra tabla dinámica y si realmente va a ser legible como tal. Hasta el momento diría uno que no tenemos inconveniente como tal con la información, pero como es bastante, miren, se ocupa bastantes filas hasta la 200, ¿sí ven? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como hizo de pronto alguna compañera, Ángela, que nos decía que hizo entonces varias tablas dinámicas. Entonces, yo tengo dos opciones para hacer nuevamente otra tabla dinámica ahí. Uno es volver, seleccionar la base de datos, decirle menú insertar tabla dinámica o seleccionar todo lo que corresponde a esta tabla dinámica, no pueden dejar ni un pedazo por fuera o se daña. Control C, miren, control C y ejemplo voy a pegarla por acá. Voy a hacer por acá, por acá, por acá, por acá, listo, por acá. Le digo control B. Al hacer esto, entonces ya la pegué ahí. Me paro acá sobre esta tabla dinámica. Bueno, le digo clic derecho, mostrar lista de campos. Y lo que voy a hacer es desactivar. Entonces yo digo, voy a desactivar esto, cantidad, eh, los años. Los años voy a pasarlos aquí a columnas. Ah, pero estos están filtrados. Acá, listo. Entonces 2018, 2019. Ejemplo aquí entonces miremos una categoría. No, miremosla como por acá. Y la venta, ¿dónde está el precio? El precio, la cantidad de la propina. Venga, la venta estaba en la cantidad, el precio, listo. Entonces miremos aquí, precio, 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 acá, listo, precio, acá. Entonces, este es el precio, pero no me está haciendo la operación por unidades, ¿sí? O sea, de saber tenemos ya unas unidades, pero no las tenemos, pero igual eso es parte de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces aquí me está diciendo entonces de los productos, vamos a dejarle aquí si el tipo de cliente vamos a dejarla en filtro, miren, ahí, y si eran platos fuertes o no, no mentiras, dejémosle la categoría arriba, que es como más larga, y el tipo de cliente lo podemos dejar acá abajo, miren, cliente nuevo repetido, ¿sí ven? Y la categoría, porque les digo que arriba, porque la categoría se ve un poco más larga, entonces eso nos hace crecer también nuestra tabla dinámica, pero todo depende de la necesidad. Entonces les decía que por acá, ejemplo, tengo el precio y tengo la cantidad, pero no tengo el total de esa venta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar un campo nuevo, una columna nueva, me voy a la base de datos y lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, selecciono la columna, le digo clic derecho, insertar, él automáticamente me va a tomar como la estructura de la misma base de datos y tienen que estar ahí recalculando.
Bueno, no sé, ahí como que me lo dejó. Listo, entonces aquí le voy a decir como precio por cantidad, o sea, valor total, ¿sí? Para poder saber, entonces, valor total, miren, ahí inserté la columna, se demora un poquito porque pues, esa tiene como 32.000 registros. Entonces, ¿yo qué hago? Igual, multiplico el precio por la cantidad y él automáticamente pues me recalcula ahí, entonces, lo que facturé de acuerdo a las cantidades y el precio de cada uno de los productos. Me voy aquí donde dice TV Cafetería, que es donde estamos haciendo la base de datos, la tabla dinámica, y le digo clic derecho, actualizar. Cuando le digo clic derecho, actualizar, noten que aquí apareció ya la columna que se llama ¿qué? Valor total, ¿sí? Entonces yo voy a decir aquí, no me sume el precio, ejemplo, sino que lo voy a decir es colóqueme el valor total. Y miren ya cómo cambia, ¿sí ven? Porque ya obtuve el valor total de cada uno de los productos que tenía según las cantidades. Entonces ahí ya sé realmente qué fue lo que vendí. Mientras que en el otro lo que me estaba haciendo era sumando los precios. Aquí me está haciendo, sí me está haciendo la operación de las cantidades por el precio unitario. Entonces van a hacer ustedes lo siguiente, inserten su columna para calcular el valor total y multiplican precio por cantidad, muchachos. Háganle y me indican apenas la tengan calculada para que les aparezca en la tabla dinámica. ¿Cómo nos fue? Insertamos la columna sin problema y realizamos el cálculo y ya nos apareció en los campos de tabla dinámica, muchachos. Sí, señor. Listo, entonces ahí es un método, miren que la facilidad de poder insertar las tablas. El tema de las tablas, ¿qué me permitió? Si ustedes notaron, yo solo hice la operación matemática en la primera celda y él automáticamente hizo el arrastre hasta la última celda. ¿Sí ven? Esas son las cosas favorables de tener la base de datos primero como tabla. Porque si no, hubiese tocado que arrastrar la operación matemática hasta la última celda. Entonces ahí se van dando cuenta el por qué les insisto, primero convertirla a tabla. Entonces, después de eso, entonces empezamos a mirar pues nuestros informes como tal. Ya tenemos ahí ese de las cantidades por el precio. Entonces vamos a mirar lo que les decía, hagamos el análisis horizontal y vertical. Tenemos fechas, no hay problema. Entonces miren, ¿cómo lo hacemos? Hagamos primero el vertical. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a agregar nuevamente valor total, miren, aquí a valores. Le voy a decir clic en la pestañita que aparece, configuración del campo. Le digo mostrar valores como porcentaje del total de columnas y aceptar, ¿sí? Y aquí ya quedó. Ahora, eh, ya aquí lo tenemos, vamos a hacer ahora nuevamente el horizontal, entonces agrego otra vez la de valor total, miren, la estoy agregando aquí al campo valores, le digo clic, configuración del campo valor, me voy a mostrar valores como, busco aquí la opción que dice porcentaje de la diferencia de, entonces dice porcentaje de la diferencia de, miren, entonces aquí es donde viene una parte primordial que yo les decía y es, como lo vamos a hacer por años, o sea, el análisis horizontal hay que tener presente, si lo vamos a hacer por trimestres, por años, por días, esa columna de trimestres o años o meses o días, cualquiera de esas, tiene que estar aquí en columnas, ¿sí? En este caso, ¿cuál tenemos en columna? Años. Entonces yo busco aquí donde dice campo base, busco años. Y luego le doy clic aquí donde dice elemento base anterior. Y le doy aceptar. Y ahí ya quedó, ¿sí? Pero entonces yo les decía a ustedes, ¿el tema cuál es acá? La visual
del archivo no es tan entendible. Entonces notemos que cuando hacemos este análisis vertical y horizontal, se activa esta celda que dice valores, miren, yo la arrastro acá y listo, miren. Cuando la arrastro aquí hacia filas, entonces ya tengo. Entonces, este valor es total 12, es el análisis vertical. Y el que sigue es el análisis horizontal. Horizontal, listo. Ahí ya. Entonces, ahí ya me va indicando cada uno de los respectivos análisis como tal. Miren, ¿sí ven? El 2019 con respecto al 2018. Y así. Y pues el análisis vertical si es del total de la columna como tal. Entonces, ahí es una forma de poderlo establecer. Que algo que les decía también es, de una tabla dinámica nosotros podemos sacar un gráfico dinámico. ¿Qué es un gráfico dinámico? Simplemente que la diferencia ante un gráfico convencional es que él me va a permitir, mediante unos botones que él inserta automáticamente, poder variar la información. Pero no todas las estructuras que ustedes hagan les va a salir de una manera clara. Me explico. ¿Cómo inserto un gráfico dinámico? Me paro sobre la tabla dinámica, me voy al menú insertar y le digo aquí gráfico. Entonces, de ejemplo, vamos a insertar el más básico de todos, que es uno de columnas, miren. Él trata de interpretarla, pero miren, ¿qué pasa cuando trata de interpretarla? Nosotros también debemos tener una estructura para la información, entonces no todo lo que hagamos en una tabla dinámica quiere decir que lo vamos a poder graficar. Entonces, es la estructura como tal. Entonces, miren, voy a copiar esta base de datos y voy a copiarla al lado. Listo, entonces ahí ya copié la tabla dinámica, pero voy a cambiarla un poco. Entonces, voy a quitar los análisis, ejemplo. Voy a dejar por acá, voy a quitarle este filtro porque el filtro no me va a permitir hacer un buen gráfico. Miremos ejemplo con esto. Miren, no tengo que seleccionarla toda ni nada, sino simplemente me paro en cualquier parte de la tabla dinámica, me voy al menú insertar, voy a insertar nuevamente un gráfico de barras, pero miren, sigue que estando desorganizado como tal, ¿sí ven? ¿Por qué dinámico? Ya ahorita lo organizamos bien. Es por estos botones que salen, ¿sí? Al yo darle clic acá a estos botones, ejemplo, yo puedo seleccionar solo algunos productos. Le digo aceptar y miren, ya se ve más legible, pero ¿cuál es el tema? La cantidad de información. Entonces, cuando la información de nosotros es muy amplia, digamos que tenemos muchas categorías, lo mejor es haríamos tres, si tenemos tres categorías, hagamos entonces por partes. Categoría uno, categoría 2, o miremos, en este caso es que lo estamos haciendo por producto, entonces no lo hagamos por producto, sino hagámoslo por la categoría, miren, ya. Entonces aquí viene la categoría y miren, yo le cambié de producto a categoría y va a ser mucho más fácil el gráfico, miren. Noten acá, es la categoría de bebidas, alcohol, cervezas, etcétera, y incluso aquí me lo dejó como tenía el tipo de cliente, entonces me está dejando si es cliente nuevo o cliente repetido. Y viene el 2018-2019, entonces mira, 2018 es el azul, 2019 es el naranja. Y el dinámico que es, lo que yo les decía, estos botones que quedan acá, yo le doy clic y le digo, no, solo déjame 2018. Aceptar, y miren, ya desaparece de ahí el 2019 y me deja solo la información que corresponde al año. Que yo le digo aquí clic en categoría, entonces le digo, no, yo solo quiero la categoría de ensaladas, pizzas y bebidas de no alcohol. Y le digo aceptar. Y miren, ya. Entonces, por eso se llama gráfico dinámico.
Inténtenlo ya hacer ustedes ahí sobre sus tablas dinámicas, ya para concluir ya este tema y seguir con el siguiente tema, muchachos. Entonces, hagan sus gráficos dinámicos, prueben que les funciona, que les quedó organizado, me cuentan y ya para cambiar de tema. No, y de igual forma, ¿qué duda o pregunta tienen en este momento? Entonces, párate sobre ese gráfico que hiciste estando sobre la tabla dinámica. Se tiene que activar algo que se llama análisis de gráfico dinámico en la parte superior, miren acá. Y acá hay algo que dicen listas de campo o botones de campo. Ejemplo, si yo le doy clic ahí en botones de campo, ellos se desactivan, o sea, desaparecen. Si vuelvo y le doy clic, ellos se activan. Entonces intenta ver si es eso. ¿Sí te ha parecido eso? Lady. Oh, no, no me aparecen. ¿Será que lo estoy cogiendo? ¿Será que lo estoy tomando mal? Yo creo que No, no lo porque estás yo haciendo, habla. o sea, es sobre la tabla dinámica. O sea, tú te tienes que parar en la tabla dinámica que hiciste, te vas al menú insertar y seleccionas cualquier gráfico. Entonces yo Sí, es creo que que eso estoy haciendo. O sea, me pare la tabla, ya, eso es lo que estoy haciendo. en la tabla dinámica, exacto. Mira, ahí voy a volverlo a hacer. Me paro en la tabla dinámica en cualquier parte, mira, en cualquier parte. Me voy al menú insertar y aquí en la opción de los gráficos le doy clic. Y pues ahí es porque es que, bueno, escogí la otra, pero igual Sí. ese es el proceso. Sí, es la otra No, a tabla mí que... me salió esa. Sí te salió esa que se ve toda Sí. ok. Ah, mira, es que yo tengo la otra acá, escondida. Entonces, digamos, yo hice esta, es que lo que les decía, no puede quedar tan cargada de información o si no el gráfico va a salir súper distorsionado. Entonces, le dan clic acá, mira, parado sobre la gráfica, le dicen insertar, ejemplo, este circular, ejemplo, mira. Y si ves, ahí aparecen siempre los botones, mira. Entonces, tienes que pararte sobre la tabla dinámica y luego menú insertar. Inténtalo y me cuentas. Eh, los demás compañeros, ¿cómo van? ¿Cómo nos fue con esos gráficos dinámicos?
¿Listo? ¿Cómo nos terminó de ir, muchachos? Cuéntenme. Están hoy súper callados. Algo pasó. ¿Por qué están tan callados? Cuéntenme. Muchachos, ¿a todos les dio el gráfico dinámico o no? ¿O sin problema? Cuéntenme para Sí, poder saber, para cambiar de, sobre todo para Iván. cambiar de tema. Sí, Listo, señor, sí me dio. ¿sí? Sin Muchas gracias. problema, todos los botones intentaron, los cambiaron, sin problema. Sí, señor. Vale, excelente. Bien, Rey, excelente. Sí, digamos que yo les digo a ustedes siempre, yo les insisto mucho en las preguntas, es para que el tema les quede claro y pues confirmar y poder seguir evolucionando con los diferentes temas, ¿no? Entonces, ya pasado todo este tema de tablas dinámicas, ya que queda practicar, implementarlo en lo que ustedes manejan en su día a día de su Excel, de su trabajo, de su universidad, lo que manejan, y pues ahí ya tienen las bases fundamentales para poderlo resolver. Vamos ahora a trabajar algo que se llama formato condicional, que el formato condicional es lo que nos permite trabajar el tema de los semáforos, les decía a ustedes, que es cuando las celdas me empiezan a cambiar de colores de acuerdo a unos criterios que yo le que escoja. Entonces, ya entonces cerrado este capítulo de tablas dinámicas, van a abrir el archivo que se llama formato condicional. ¿Ya todos lo tienen descargado, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces, ya espérame, ya les comparto aquí el archivo, aquí formato condicional, aquí. Aquí, formato condicional. Listo, entonces, formato condicional. Formato condicional, eh, el formato condicional es para, como les decía, de acuerdo a unos criterios que nosotros manejemos, poder establecer todo el tema de colores que resalten según el criterio que indiquemos. Entonces yo lo puedo hacer con textos, ejemplo, si en esta tabla de datos yo les dijera, resalten de color, como dice el ejemplo ahí, verde, eh, la piedra preciosa jade. Entonces, donde aparezca la piedra preciosa jade, se va a rellenar de color verde, ¿sí? Que era lo que antiguamente hacíamos cuando imprimíamos un listado y cogíamos con un resaltador y empezarlo a hacer. Eso lo hacemos aquí directamente en Excel. ¿Qué hacen las personas que no manejan el formato condicional? Hacen esto, miren. Esto es lo que no se debe hacer porque pues finalmente nos desgastaría mucho tiempo, miren. Empezar, ejemplo, y decir por acá, donde digan, bueno, miremoslo con otra piedra, digamos con diamante. Entonces, van aquí al menú inicio y rellenan. Y empezarían a buscar, imagínense, yo a qué horas hago toda esta vaina. Que donde aparezca diamante, entonces, mira, acá diamante y pintaría. Sería algo totalmente fuera de sí, porque pues duraríamos bastante haciéndolo.
¿Cuál es el proceso correcto para hacerlo rápidamente y en segundos con la herramienta formato condicional? Entonces, ojo, paso 1, seleccionamos la columna. Aquí vamos a hacer formato condicional sobre la celda, o sea, que la celda que necesitemos el criterio es la que va a quedar rellena del color que manejemos. Entonces, miren, van a seleccionar debajo del encabezado, o sea, el primer producto o ítem que esté después del encabezado. Entonces, en este caso, diamante, Shift, Control, flecha abajo, o sea, únicamente esa columna. Se van a ir al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Y van a escoger la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? La que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Luego le voy a decir acá, valor de la celda. Aquí le voy a decir igual a, y en igual a le digo acá Jade. Miren, le digo Jade y escribo, selecciono, le doy clic acá en formato, perdón, aquí en formato. Aquí en relleno voy a buscar ¿qué? El color verde. Aquí en fuente le voy a decir que en negrita. Y en color le voy a decir, mire, aquí en color blanca y le doy a aceptar. Y nuevamente aceptar. Y automáticamente ya tengo Jade, miren. ¿Qué me permite esta herramienta? Que en el lugar donde yo escriba, ejemplo, voy a cambiar esta palabra Ruby por Jade. Entonces, mira, Jade, la escribo y él automáticamente se rellena de color. Que si yo quiero aplicar 5 formatos condicionales, o sea, ejemplo, 5 piedras preciosas de diferentes colores, tengo que hacer el proceso 5 veces. ¿Cuál es el proceso? Nuevamente, me ubico debajo del primer ítem que aparece del encabezado, Shift Control flecha abajo, me voy al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Luego, en la segunda opción, ¿qué hago? Escribo ahí, le digo el valor de la celda, aquí le voy a decir igual a, y voy a escoger una que se llama Coralina. Coralina. Le voy a dar formato, relleno, relleno azul, digámosle negrita, digámosle una fuente, una que se ve ahí, una amarilla, ejemplo. Le decimos aceptar y automáticamente aquí ya se ve la vista previa de cómo quedaría. Le decimos aceptar y miren, ya quedó aquí coralina, coralina, fondo azul y color amarillo. Entonces, lo van a hacer ahora ustedes. Van a hacerlo con rubí y con zafiro. ¿Qué deben tener presente? Rubí lo van a hacer fondo rojo, letra blanca, y el zafiro lo van a hacer morado. ¿Qué deben tener presente? Que como esté escrito el ítem en la base de datos, es que ustedes tienen que hacer el criterio allá. Me explico. Si tiene puntos, si tiene comas, si tiene tilde, asimismo tienen que ustedes escribir el criterio. Si no, no va a funcionar, porque el que está mirando una igualdad tiene que ser idéntico. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces van a hacer la piedra preciosa rubí y el zafiro. El rubí y va a ir rojo y el zafiro va a ir morado. Cada uno con letra blanca y en negrita. Entonces, háganlo y me cuentan. Bueno, ¿cómo nos fue con ese zafiro y con el rubí? ¿Nos apareció sin problema? ¿O a quien de pronto no se le ha facilitado, no le aparece, no le está la opción? Cuéntenme. Bien, sin problema. Excelente, Kevin. Excelente, Rey. Muy bien, bien, bien. Súper, ya, listo. Ahí ya el ritmo cogió el tema. Perfecto. Entonces, eso es, bueno, ese es el tema del formato condicional sobre la celda. ¿Sí? Noten que solo está en la palabra JAE, no está, ejemplo, en este que tengo aquí que es JAE, no está Argelia. ¿Sí? Entonces, también nosotros lo podemos hacer extendido pues a toda la fila. ¿Sí? Pero antes de hacerlo extendido a toda la fila, vamos a hacer el siguiente, el que tiene que ver con notas. Entonces resulta aquí, utilizar el formato condicional
Utiliza el formato condicional, rellenar de color rojo las personas que obtuvieron notas menores a 3 y verde superior o igual a 4. Entonces van a resolver este. El otro era contexto, este es con números. Entonces me van a resolver este. Rojo, personas que obtuvieron notas menores a 3 y verde, superiores o iguales a 4. ¿Cómo nos fue ahí con las notas, muchachos? Sin problema el tema de las notas, muchachos. ¿Qué teníamos que hacer? Perfecto. Aquí, miren. ¿Qué debíamos hacer? Lo mismo, seleccionar únicamente la columna que necesitamos. Nos vamos al menú Inicio, Formato condicional, Nueva regla. Y aquí donde dice la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y aquí lo que teníamos que cambiar era que ya no le decimos entre, sino le decimos menor que. Entonces yo escribo aquí el número 3, le digo formato, aquí en relleno escojo el color rojo, fuente blanca, acá, fuente blanca, acá, aceptar, aceptar nuevamente y aquí ya aparece. Por acá listo, bien, Kevin. Entonces, mire, aquí ya quedó. Ahora viene la otra opción que es, dice que debe quedarnos verde. Entonces aquí nuevamente hacemos lo mismo, repetimos la acción, seleccionamos, nos vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y aquí le voy a colocar igual a, perdón, mayor o igual que 4, es verde, espérame, verde superior, así, entonces, mayor o igual que 4, entonces le digo formato, le digo relleno, escojo aquí el verde, aquí en fuente le coloco la negrita, le coloco aquí en color, ejemplo, negro, le digo aceptar y le digo aceptar. Entonces noten que aquí ya me quedó mayor o igual que 4, entonces 420, 5, 4, ¿sí? ¿Cuáles me quedaron por fuera? 350, 3 y 320, ¿sí ven? Entonces ahí es como, ahí definimos como los máximos y los mínimos, diría uno pues con este tema. Entonces lo que les decía, cuando ustedes van a aplicar formato condicional, tienen que hacerlo 1, 2, 3, 5, 10 veces dependiendo del número de veces que lo vayan a aplicar como tal. Ese es el formato condicional únicamente sobre la celda. Ahora lo vamos a hacer sobre la fila. Ojo, yo les voy a indicar acá, pero ustedes me van a resolver estos ejercicios que aparecen acá, ¿no? Bueno, estos dos, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, porque el otro es otro tema de condicional, de formato condicional, pero eso yo se los explico. Entonces, miren, ya hicimos el de la celda, ahora vamos a hacer el de la fila. Entonces, miren lo siguiente. Para hacer el de la fila, el que se selecciona toda la fila, debemos seleccionar toda la base de datos. Miren, debemos seleccionar toda la base de datos. Aquí, miren, seleccionamos, Shift Control flecha abajo, miren, Shift Control flecha abajo, nos vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Hasta ahí va el mismo procedimiento únicamente y adicional que va que seleccionamos toda la base de datos. Vamos a escoger la última opción, aquí ya empieza a cambiar.
Vamos a escoger la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Escojo acá, miren. Voy a subirlo aquí. Esa es como una fórmula personalizada, o sea, es la última opción. Doy clic y lo que voy a hacer es lo siguiente. Dependiendo la columna que yo quiera como criterio, ejemplo, si yo les digo, es que lo vamos a hacer si dice la palabra rubí, volvemos al tema. Entonces yo escogería aquí, en este caso, la primer celda que aparece en esa columna. O sea, en este caso R4. Pero si yo les digo, no, vamos a trabajarlo sobre países. Entonces yo doy clic, es aquí, en países. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para que él el formato lo aplique sobre esa columna, pero él finalmente me lo va a replicar en toda la fila. Entonces, miren, vamos a hacerlo sobre países. Miren, vamos a decir, entonces seleccionamos ejemplo aquí, sobre este país y lo vamos a hacer con Brasil, ejemplo. Entonces seleccionamos acá, vamos a borrar el segundo signo pesos, miren, que es el amarre de la fila, o sea, me queda un solo signo pesos, que borré, mire, o sea, me queda igual signo pesos, la letra S y el número 4, o sea, yo borré el signo pesos que estaba al lado derecho de la letra. Y le voy a escribir igual, entre comillas, recordemos que en Excel se maneja el tema de las comillas, entonces entre comillas, voy a colocar la palabra Brasil. Brasil. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si es igual a Brasil, le digo acá formato. En formato, entonces, me haga un relleno. Y ese relleno le coloquemos acá, ejemplo, coloquémoslo azul otra vez. Aquí la fuente, acá negrita, color, acá. Hacemos el mismo proceso. ¿Qué es lo que cambia? Que escogimos una fórmula personalizada y seleccionamos la base de datos completa. Miren, leí el formato, le digo aceptar y noten lo siguiente, que ya aparece la palabra Brasil resaltada. ¿Sí ven? Brasil resaltada. Entonces, Brasil, topacio, ¿sí ven? Entonces, ahí, ejemplo, si yo escribo aquí en España, entonces yo escribo la palabra Brasil, ya automáticamente me toma la fila y me la colorea. Pero si ustedes dicen, no, es que, ejemplo, aquí donde dice piedra, yo escribo la palabra Brasil, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando seleccionamos la fórmula personalizada, lo hicimos que, aunque seleccionamos toda la base de datos, escogimos fue la columna país, ¿te acuerdan? Entonces, vamos a hacerlo otra vez para que lo analicen mejor. Miren. Paso 1. Selecciono la base de datos completa después del encabezado. Shift, Control, flecha abajo. Menú inicio, formato condicional, nueva regla. Y van a escoger la última opción, que es como la fórmula personalizada. Dan clic acá y nos toca subir un poco, devolvernos. Entonces vamos a hacerlo ahora con piedras. Entonces yo voy a decirle acá en piedra, le doy clic. Le doy clic acá en el tema de la fórmula, miren. Ahí le di clic. Borro el segundo signo pesos y le escribo igual. Voy a escoger entonces, entre comillas, cuarzo. Cuarzo. Cierro comillas. Le digo aquí formato, le digo ejemplo relleno. Voy a decirle acá moradito, negrita y coloquémosle otro tono, digamos por aquí como un verdecito claro. Aceptar, aceptar. Y listo, miren, ya me quedó el cuarzo. ¿Sí ven? Desde donde yo escriba la palabra cuarzo en la columna piedra, automáticamente me hace la selección en toda la fila. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer aquí con Jade y lo van a hacer aquí con las notas, pero que quede toda la fila. Entonces, háganlo y me cuentan. Que quede seleccionada toda la fila. Lo hacen aquí en piedras con Jade, más las que yo hice, la de Brasil y la de Cuarzo, y aquí hacen con el tema de las notas. Háganlo y me cuentan. Recordemos que Excel es 100% práctica, entonces hagamos los ejercicios y me cuentan. Hagan esos dos para poder pasar a estos ejercicios también. Aquí borro el segundo signo pesos
Luego, lo que hago es decirle que este sea, dice, menor, entonces el signo menor, menor que 3. Si es menor que 3, doy clic acá en formato, le digo relleno, color rojo, coloquémosle fuente, me gusta siempre el negrita y como el blanco como para resaltar, aceptar, aceptar. Entonces ahí ya quedó, menores que 3, ¿sí ven? Y ahora, nuevamente, repetimos. Estando seleccionada la base de datos después del encabezado, vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla. En nueva regla, entonces escogemos la última opción. Le digo acá que mi nota sea, borro el segundo signo pesos, que mi nota sea que mayor o igual a 4. Le digo formato, le digo entonces que el relleno sea verde, que la fuente, entonces coloquémosle aquí en negrita y coloquémosle entonces amarillo, ejemplo, acá. Aceptar y aceptar. Y ya quedó, miren. ¿Sí ven? Entonces, miren la diferencia de este a este. Ya depende lo amplio que tengan la base de datos y la necesidad. Que utilicen un método del otro, o de celda o de fila. ¿Sí? De igual forma, aquí, mire, en esta celda, en la celda W4, si ustedes notan ahí como un triangulito rojo, ahí hay una anotación, ahí está nuevamente el paso a paso, igual les queda la grabación para que ustedes puedan repetir y volverlo a hacer mientras le cogen toda la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a hacer lo siguiente, muchachos. Van a resolver este ejercicio formato condicional 1 y este que dice formato condicional 2. ¿Cómo lo van a hacer? Dice acá, rellenar la fila que contiene el producto tisana de color café, fuente blanca y negrita. Rellenar la fila que es igual a la categoría cervezas de color rojo, fuente blanca y negrita. Rellenar de color verde la celda, ojo, la celda, o sea, una es para temas de fila, otra es para celdas. Los precios que son menores o iguales a 3.600. Y en el ejercicio 2, aquí dice entonces rellenar de color morado las filas que contienen valores mayores a 9.000 y en la columna valor pagado utilizar la fuente blanca y negrita. Rellenar de color rojo las celdas que contienen el nombre Marisol en la columna nombre y utilizar fuente blanca y negrita. Entonces me van a resolver estos dos ejercicios, muchachos, ahí súper concentrados a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo nos fue con ese primer formato condicional en el ejercicio condicional 1? ¿Cómo nos fue entonces rellenando las filas y las columnas? No hay que tener presente cuándo es la fila y cuándo es la columna. Súper bien, Edgar, qué bien, me alegra. Qué bien. Los demás compañeros, ¿cómo van? ¿Quién más ya terminó ese? Miren que ahí digamos que no es complicado, sino es saber identificar que si va a ser el tema de la fila, utilizamos la fórmula personalizada, que es la última opción. Y que si es la celda, seleccionamos únicamente la columna y seleccionamos entonces la segunda opción dentro del formato condicional. Entonces, es tenerlo presente. Bueno, voy a resolver el que dice el ejercicio condicional 1. Dice por acá, rellenar la fila que contiene el producto tisana de color producto tisana, o sea, aquí en la columna producto, de color café, fuente blanca y negrita. Entonces, perfecto. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la base de datos debajo del encabezado, Shift Control flecha abajo, vamos al menú inicio, formato condicional, nueva regla,
Le decimos aquí en la última opción, que es la opción personalizada. Subimos aquí un momento la base de datos. Y luego le digo, aquí, selecciono a partir de o sea, de la primera celda que seleccionamos, ¿no? Entonces, en este caso, G4. Borro el segundo signo pesos. Le digo que esta sea igual, entre comillas, a la palabra tisana. Cierro comillas. Le digo acá formato. Aquí en relleno, entonces le digo, relleno le digo color café. ¿Cuál es el café? ¿No este? No, ese no es. Voy a poner aquí más colores. Busquemos aquí como un café. Está bien por acá. Aquí, café. Le digo la fuente, aquí, acá, la negrita, le puedo colocar cursiva si quieren. Le digo aceptar, aquí blanco aceptar, aquí queda la vista previa y aceptar. Y automáticamente ya, miren, me quedó tisana, tisana y ahí donde aparece, ¿sí ve? Tisana, tisana, tisana. ¿Qué puedo hacer acá adicional, muchachos? Yo puedo establecer, ejemplo, unos filtros, ir al menú datos, filtro, y yo puedo escoger, ejemplo, acá, filtrar por color. Mire, yo le puedo decir, filtrame los textos y le digo acá, filtrar por color. ¿Sí? Y ahí ya le quedaría todo lo que diga la palabra tisana y ahí. Es una forma de filtrar por color como tal. Dice el siguiente, rellenar la fila que es igual a la categoría cervezas, o sea, columna categoría cervezas de color rojo. Listo. Entonces, nuevamente selecciono la base de datos, Shift Control flecha abajo, menú, menú inicio, formato condicional, nueva regla. Nueva regla, entonces le digo la última opción, le digo aquí, selecciona entonces ahora es la columna que se llama ¿qué? La de categorías, entonces a partir de esta, borro el segundo signo pesos, aquí escribo igual a, entre comillas, cervezas, cierro comillas, le digo aquí formato, en formato entonces le voy a decir que el relleno sea rojo, miren, rojo, fuente negrita, aquí, bueno, negrita cursiva, digámosle. Aceptar y aceptar. Entonces, miren, ahí ya quedó. ¿Sí ven? Y miren, él me la convirtió, o sea, me la colocó de una vez ahí en cursiva. Miren cómo quedó. Y viene el otro que dice rellenar de color verde la celda que tiene precio mayor, perdón, menor o igual a 3.600. Entonces, aquí es esta columna precio. Entonces, únicamente la columna. Entonces, Shift Control flecha abajo, menú inicio, formato condicional, nueva regla. Y aquí escojo la segunda opción. Le digo entonces que el valor de la celda sea menor que, y en menor que voy a escribir 3.600. Le digo formato, le digo relleno, digámosle amarilla, no me acuerdo el color ahí, y aquí. Vamos a ver si alguna, creo que no va a haber ninguna. Menor o igual a 3.600, que me faltó de igual. Bueno, aquí viene un tema. ¿Cómo modifico yo un formato condicional que de pronto, ejemplo, aquí me faltó el igual? Entonces, yo voy igual, menú inicio, formato condicional, administrar reglas. En administrar reglas me salen las condiciones que he establecido. Ejemplo, escojo esta que es la amarilla, doy doble clic y aquí voy a escoger entonces, no le digo menor que, sino menor o igual que. ¿Sí? Entonces, cuando le digo menor o igual que, aquí escribo otra vez 3.600 y aceptar. Aceptar. Y ya noten que ya me escogió los 3.600. Miren. ¿Sí ven? Entonces, esa parte de ese ejercicio. ¿Sí? Que ya es práctica de la práctica. Lo mismo viene en este, que es escoger o las filas o las columnas. En este caso, pues es bueno, aquí hay una connotación diferente, muchachos. El de la fila es lo mismo. Entonces, rellenar de color morado las filas que contienen valores mayores a 9.000, entonces listo.
Pero este, que es el de Marisol, aquí hay una palabra diferente y es que dice ¿qué contienen? Entonces, miren, yo selecciono esta columna de los nombres, me voy al menú inicio, formato condicional, nueva regla. Voy a buscar aquí la segunda opción normalito, pero aquí voy a cambiar algo. Y ya no le voy a decir que el valor de la celda es igual a, o sea, porque ya no es una igualdad, sino que contiene. Perdón, sino que ahora le voy a cambiar por texto específico. Entonces, en texto específico, al lado le voy a colocar que contiene. Entonces, ¿qué contiene qué? La palabra Marisol. Marisol, acá. Le digo formato. En formato, entonces escojo, bueno, creo que moradito. Acá le doy a aceptar y miremos. Miren, allá quedó. Ordóñez Camacho, Camacho, Ingrid Marisol, bueno, y así donde aparezca la palabra Marisol. Pero, ojo, es donde aparece, o sea, es que contiene la palabra Marisol, ¿sí ven? Que es diferente a cuando yo digo que es una igualdad, o sea, porque cuando yo ustedes le dicen igual a, es porque en la celda únicamente está ese valor o ese criterio. Pero si es que contiene, es que en la cadena de texto que esté dentro de esa celda, esté la información que queremos. Preguntas hasta ahí. Digamos que ahí ya va uno cambiando las opciones y todo, pero díganme preguntas hasta ahí, ¿qué dudas o inquietudes tienen? Porque pues ahorita seguimos con formato condicional, pero es con otro método que es con los iconos. Díganme ustedes. Bien, vamos, excelente, qué bien, eso me alegra. Que estemos comprendiendo bien cada una de las herramientas y que es lo importante que ustedes vayan pensando cómo lo van asociando a su trabajo, a sus archivos, o sea, vayan diciendo, uy, esto ya sé dónde lo puedo aplicar, dónde lo puedo implementar, y se van a dar cuenta que le van a sacar bastante provecho a este curso como tal. Vamos entonces vamos a cambiar aquí al que dice ejercicios condicionales con iconos. Entonces resulta que en este de ejercicios condicionales con iconos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar lo que les decía, también que se utiliza para el tema de indicadores. Eh, de igual forma, lo que hicimos de formato condicional, que es rellenar la celda a un color o una fila, pues es para indicadores. O lo podemos manejar con iconos, miren, un icono hacia arriba, verde, en la mitad amarillo y luego hacia abajo. Entonces aquí hay unos criterios. Me dicen que cuando mis cantidades, o sea, cuando mi venta sea menor a 100.000, pues márqueme lo rojo. Cuando las cantidades son mayores que 100.000, márquelo amarillo, y cuando son mayores mayor o igual que 160.000, márquelo verde. Entonces, miren acá, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la columna, Shift, Control, flecha abajo, miren, Shift, Control, flecha abajo. Vamos al menú inicio, formato condicional, y vamos a buscar aquí algo que se dice conjunto de iconos. En conjunto de iconos vamos a escoger la primera opción. Digamos que ya aquí, ¿qué cambia en esos? Es que esos tienen 3 criterios, estos ya tienen 4, los que vienen de 4 flechitas, o lo mismo los círculos. O sea, digamos que uno escoge el que más le guste, los iconos, ¿sí? Digo, este de formas, o este de direccionales, o este de indicadores, o este de estrellitas. Pero entonces, yo digo, vamos a trabajarlo sobre esto, con direccionales. Entonces, noten qué pasa acá. Miren, automáticamente él asigna unas flechas, sea rojas, verdes o amarillas, en la dirección que corresponde. Pero listo, aquí esto no es que esté mal hecho, solo que el contenido de la celda es muy pequeño para la celda. Entonces, que nos toca ampliarla. Entonces, miren, doble clic para ampliarlo. Resulta que él coloca aquí por defecto y él mismo establece unas condiciones o unas variables. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros somos los que tenemos que escoger de acuerdo a nuestros propios criterios, como está en el ejercicio. Entonces, después de aplicado, nos toca modificar los criterios. Entonces, selecciono, me voy al menú inicio, formato condicional, administrar regla. En administrar regla, ¿qué voy a hacer? Doy doble clic en conjunto de iconos,
le digo editar regla, y en editar regla, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí me aparecen los iconos, entonces noten aquí lo primero que tenemos que hacer. Como estamos manejando cantidades, o sea, en pesos, tenemos que decirle, cambiarle aquí el tipo y le vamos a decir número. Eso es lo primero que hacemos, número. Ahora, dice, ¿cuándo va a ser el icono rojo? ¿Cuándo va a ser amarillo o cuándo va a ser verde? Entonces empiecen por el verde primero. ¿Cuándo va a ser verde? Ah, cuando sea mayor o igual que 160.000. Miren, aquí aparece el signo, entonces mayor igual o mayor, entonces mayor igual que 160.000. Luego, acá el amarillo, ¿cuándo va a ser amarillo? Entonces, cuando es mayor o igual que 100.000, miren, mayor o igual que 100.000. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y acá simplemente le dan clic, le dan con tabulador o dan clic en el otro para que él tome el valor y automáticamente aparezca aquí el menor que 100.000, ¿sí ven? Entonces, cuando mi valor es menor que 100.000, colóquelo rojo. Cuando es menor que 160, que 60.000 y mayor o igual que 100.000, entonces va amarillo, es como el rango, ¿sí ven? Y ahora dice cuando es 160.000, cuando es mayor que 160.000 va a ser verde. Le digo aceptar, aceptar y listo, ahí ya queda. Y ahí ya queda organizado. Hagamos la prueba, mire, 184.000, mayor que 160.000, sí. Si yo coloco 159.000, 1, 2, 3, me da amarillo, mire, ¿sí ven? Me da amarillo porque el amarillo está entre 100.000 y 160.000, o sea, 159.900. Y rojo tendría que ser menos de 100.000, o sea que si coloco 99.000, me tiene que dar rojo. ¿Sí ven? Entonces, ahí es establecer las variables como tal. Entonces, ahora, resuelvan ustedes este para poder entonces continuar, muchachos. Perfecto, Rey, muy bien, excelente. No, Rey, vamos súper voladores con el tema. Digamos que aquí ya es el manejo igual, es cambiándole con el tema de iconos y la programación, ¿no? Al resto de compañeros, ¿cómo nos fue con la programación de los iconos? Terminándolo. Bien, bien, no es que los acose, solo que es ahí, por ahí me gusta estar súper conectados con ustedes, que estar pendientes, cualquier duda de una vez vamos solucionando y que todos queden nivelados, ¿no?
Listo, Kevin, excelente, muy bien. Isley también, Rey. Ah, no, perfecto. Entonces, digamos que ahí es el tema que ustedes mismos establezcan sus criterios, ¿no? De mirar como el cumplimiento de cada uno, dependiendo de los estándares que manejen en la empresa o que ustedes vayan a colocar. Recordemos siempre, como estábamos manejando con cantidades, tenían que ponerle número. Pero si van a manejar porcentajes, entonces le tienen que decir ahí donde dice porcentil. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar al otro, al que dice ejercicios de condicional con iconos 2. Digamos que acá dice aplicar formato condicional a la columna precio utilizando los iconos, establecer criterio propio. Entonces, miren acá un tema. Es como para mirar lo otro, pero pues digamos que dentro de lo más utilizado en formato condicional es el que ya hicimos, de los colores, de fila o por celda y el de los iconos. Pero también existe esta otra opción que está en formato condicional, entonces seleccionan en la columna precio y le dicen acá, ejemplo, las barras de color. Entonces, él establece pues aquí como unas barras, más que esta no es realmente no es tan utilizada, ¿sí? O sea, no, pero pues ahí, ¿sí? Él lo que hace es establecer como de acuerdo a la cantidad, él establece como sus colores y se empiezan a manejar, ¿sí? O si ustedes dicen no, este no, sino que dicen acá, ejemplo, escala de colores, él también pues establece sus colores y lo que toca es venir aquí a ajustar entonces los valores. Pero lo que les digo, no es tan común hacerlo, ¿sí? Porque lo que se hace normalmente es el tema de los iconos o se hace lo que tiene que ver con rellenar la fila o la celda, que es lo más utilizado, que es lo que manejamos siempre en los cursos, las herramientas primordiales, solo que después ustedes dirán, venga, pero ¿y estas otras herramientas que están acá? Pero realmente no son tan útiles porque, uno, este tema de los iconos es mucho más visual, entonces identifican ustedes rápidamente qué está por debajo de la meta, qué está a la mitad, qué está casi cumpliendo, y el otro el que superó, ¿sí? Y pues en este resaltan rápidamente errores, situaciones que se estén presentando de acuerdo a los criterios que estén manejando, ¿sí ven? Entonces por eso como que maneja uno esos dos como primordiales. Entonces, aquí pregunta, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Sin problema? Sí, señor. Excelente, muy bien. Entonces, acá, miremos por acá, dice Edgar, bien, sin problema, excelente Edgar, Julián, Kevin, bueno, Isley, todo bien. Los demás compañeros, recuerden que cualquier duda, por mínima que sea, me preguntan y lo hacemos. Entonces, ustedes tienen otro archivo que se llama protección de celdas, hojas y estructuras, ¿verdad? Entonces, van abriendo ese archivo y vamos a hacer algo, muchachos. Son las 8:21, tomemos un descansito pequeñito de 9 minutos, como pararnos un poco, tal vez tomar un café, algo, y nos volvemos y nos conectamos en punto a las 8:30, ¿vale? ¿Y con qué archivo nos vamos a conectar? Nos vamos a conectar con el archivo que dice protección de celdas, hojas y estructuras, que ese se les envió en el correo electrónico. Entonces, abran ese archivo, descárguenlo y ya en unos minuticos nos volvemos a conectar. Vale, gracias. ¿Vale? Y de vuelta nuevamente. Bueno, vamos a trabajar, entonces les decía, con el archivo que dice protección de celdas, hojas y estructuras. Resulta que, espérame, compartir pantalla, estructuras, acá, listo. Resulta que para nosotros tener mayor seguridad de nuestros archivos, establecer nuestros temas, entonces nosotros podemos proteger tanto las celdas, la hoja, el libro o parte de ella. Entonces, para esto vamos a realizar entonces lo siguiente.
Miren, vamos a hacer lo siguiente. La primera protección que vamos a hacer es la protección del libro. La protección del libro, ¿qué es? Cuando nosotros cogemos el archivo, le damos doble clic y él nos va a solicitar una clave. Esa sería, o sea, la protección del libro es todo el archivo como tal. Quiere decir que si no tenemos la clave, no nos va a permitir ¿qué? Acceder al libro. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Paso 1 para proteger todo el libro. Nos vamos al menú archivo, guardar como, en este PC, luego acá le vamos a decir herramientas, opciones generales, y aquí le vamos a escribir una contraseña de apertura. Entonces, cuando vamos a escribir una contraseña, la recomendación es que siempre nos dan en el banco, ¿no? Que no sea el número de cédula, de celular, fecha de nacimiento, o sea, cosas que sean muy fáciles de identificar que cualquiera pueda. Simplemente conociendo a la persona, digita algo y dice, ah, él siempre coloca esta clave, o este número, o él siempre coloca fecha de nacimiento, celular. Pues para que no le vayan a abrir, o si no de nada nos va a servir las claves. Que es una clave pues que realmente ustedes no se les olvide, la manejen y ya. En este caso, pues para el ejemplo, colocamos una clave sencilla para poderlo hacer. La escribimos, guardamos el archivo. Él nos va a decir que el archivo ya existe, que si deseo reemplazarlo. Entonces yo le digo que sí, lo voy a reemplazar y van a cerrar el archivo. Cierren el archivo y vuelven y lo abren y tiene que estarle solicitando una clave. Recordemos, nos vamos al menú archivo, guardar como, en este PC o en este equipo, dependiendo de la versión que tengan, le dicen herramientas, opciones generales, le colocan una contraseña de apertura, le dan a aceptar, la confirman, luego guardar, les va a salir que si reemplazar el archivo, le dicen que sí. Lo que pasa es que si yo cierro el archivo y vuelvo lo abro, entonces se sale de la pantalla compartida, ¿sí? Entonces, hagan ustedes y me indican si les está solicitando el archivo una clave. O sea, le colocan la clave y cierran su Excel y vuelven y le dan doble clic para abrirlo y les tiene que pedir clave. Indíquenme, por favor. Muy bien, Rey. Excelente, qué bien. Slay, también te pidió la clave bien. Entonces, esa clave es la contraseña de apertura del archivo, que si se nos llega a olvidar, recuperarla es complicado. Prácticamente perdimos el archivo o les tocaría pagar para poderla recuperar. Hasta el momento esa clave realmente no la he podido recuperar, es muy complicado recuperarla. La que sí permite recuperar es de pronto cuando hagamos el bloqueo de hojas, de celdas, de estructuras, pero directamente esa clave de apertura es más enredada para poderla recuperar. Entonces, deben tener muy claro cuando coloquen esa contraseña. Viene la siguiente opción de proteger las celdas y es lo siguiente. Resulta que nosotros podemos proteger algunas celdas y otras no. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decirle al archivo o a la hoja qué celdas se pueden modificar y cuáles no. Entonces, miren, ejemplo, estas que están de amarillo, les vamos a dar la opción que se puedan modificar y el resto quede bloqueado. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, nos vamos al menú revisar, aquí miren, menú revisar, van a buscar algo que dice aquí donde dice proteger hoja, proteger libro, y hay algo que dice permitir editar rangos o editar rangos, ¿sí? Que dependiendo de la versión que cada uno tenga, así mismo se llama, pero igual está.
proteger hoja, proteger libro, y luego dice permitir editar a usuarios, creo que en algunos decían otras versiones. Entonces, ¿por qué? Porque primero tenemos que habilitar las celdas que podemos modificar. Y ahí sí hacemos el resto. Entonces yo le digo, permitir y editar rangos. Entonces yo le digo aquí nuevo. En nuevo le voy a decir que aquí donde aparece rango, selecciono ejemplo el amarillo. Le digo aceptar. Luego le digo nuevamente nuevo. Le digo acá donde dice correspondiente a las celdas. Selecciono acá, ejemplo el otro, el que sigue. Me devuelvo a aceptar. Luego le digo nuevo. Le digo qué celda esta. Me devuelvo, le digo aceptar. Nuevamente le digo nuevo. Me devuelvo, le doy clic en esta. Entonces, miren, aceptar y listo. Y aceptar. Entonces, al hacer esto, ¿qué va a pasar? Que ya tengo las celdas que van a permitir que se puedan editar. Entonces voy a hacer lo siguiente. Después de hacer eso, el paso 2 es ir al menú revisar y decirle proteger hoja. En proteger hoja, aquí ya nos activa esta ventana y aquí nos dice que coloquemos una contraseña. Entonces, la misma recomendación de las contraseñas. La colocan y miren, si yo quiero cambiar aquí los vendedores, no pasa nada, miren, no pasa nada, miren. ¿Sí? Si yo quiero cambiar acá esto, nada. Pero si quiero digitar en lo amarillo, sí me lo permite, miren. Solo en lo amarillo. Solo en las celdas amarillas, miren. ¿Sí ven? Entonces, esas celdas amarillas son las que quedaron únicamente habilitadas. Entonces, que ustedes estén haciendo una plantilla, estén compartiendo una plantilla a sus compañeros, a alguien más, donde solo quieren que diligencien ciertos campos para que no desajusten la información, que eso pasa mucho, que uno les pasa los archivos y se los desorganizan a uno. Esa opción nos permite eso. Ahora háganlo ustedes. Permitan que solo se puedan editar esos rangos y bloquean la hoja y le colocan una contraseña. Háganlo por favor y me indican cómo nos fue. Muy bien, Rey. ¿Quién más? ¿Quién más se le facilitó? Edgar, bien, excelente, Edgar. Muy bien, muy pilos, muy bien. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando lo necesitemos, el tema de bloquear celdas, libro, eso es dependiendo la privacidad que queramos manejar con el archivo. ¿Sí? Ustedes son los que deciden. Ahora viene, bueno, hasta ahí bien, todos pudieron hacer el permitir o editar rangos y luego bloquear la hoja, ¿no? Que es el paso final para que les funcione. Ahora viene lo siguiente, que es una, digamos, dice uno que es de la más fácil, y es cuando queremos que en la hoja, ojo, esos bloqueos de hoja es únicamente en la hoja, o sea, en las otras hojas uno puede trabajar, ¿sí? Dependiendo de cómo lo esté haciendo. Entonces, ahora viene el tema de proteger la hoja. Cuando yo le digo proteger la hoja, entonces simplemente es que ninguna celda de toda la hoja pueda yo modificarla. Entonces simplemente hago lo siguiente. Me voy al menú revisar, proteger hoja, escribo una contraseña y listo. Entonces miren, en ninguna parte de la hoja
me va a permitir modificar, siempre me va a generar el error del bloqueo, ¿sí? Entonces, cada vez que yo quiera modificar esa hoja que tengo que hacer, ir al menú revisar, desproteger hoja, ingreso la contraseña y ya puedo modificar, miren, ya puedo modificar. Pero pasa algo acá, cada vez que ustedes desprotegen la hoja, para volverla a proteger, él les va a pedir la clave. Entonces, quiere decir que ustedes pueden cambiar la clave las veces que quieran, las veces que necesiten, cuando la desprotejan, ¿sí? Entonces, ustedes ahí cambian las claves las veces que quieran. Aquí hay algo para tener presente, muchachos. Voy a proteger nuevamente la hoja, ¿listo? Entonces, miren, cuando yo protejo la hoja, si ustedes evidencian, los menús quedan bloqueados, miren. Aquí queda bloqueado este menú, pues aquí me permite cambiar, no me permite, aunque queda habilitado, no me permite tampoco cambiar el tipo de fuente. Mire, todo esto queda deshabilitado, ¿sí ven? Porque precisamente el tema del bloqueo, lo de imprimir, sí queda ahí habilitado, precisamente el tema del bloqueo es para evitar que nos manipulen el archivo, ¿sí? Mire, ni siquiera un filtro puedo hacer, ¿sí ven? Pero resulta que yo puedo habilitar ciertos permisos dentro del archivo antes de bloquearlo. Ejemplo, voy a desprotegerlo. Entonces, noten que los filtros ni siquiera se activaban. Entonces, si yo quiero que este archivo quede con filtros, entonces yo lo que hago es, primero, selecciono los encabezados, me voy al menú datos, voy al menú datos, filtro, ¿sí? Menú datos, filtro, y ya tengo activados los filtros. Que si yo quiero, miren, cuando yo me voy aquí al menú revisar, entonces yo le digo aquí, proteger hoja. Notemos que aquí hay una serie de cosas que uno puede, que le permite a uno hacer cuando está bloqueado el archivo. Entonces, si quiero filtros, entonces primero debo colocar los filtros y luego cuando voy a proteger la hoja lo activo. Le digo acá, usar filtro. Si yo lo hago al revés, yo no le coloco filtros y luego le habilito aquí que los filtros no me van a aparecer, no me funcionan. Entonces, primero coloco los filtros y ahí sí, voy y lo habilito en proteger hoja. Luego yo le digo aquí que me permita, ejemplo, eliminar filas o columnas, que me permita ordenar, ¿sí ven? Les voy a darle aquí a aceptar y listo. Entonces miren, aquí ya los filtros funcionan, miren, ¿sí ven? Que si yo selecciono la base de datos y me voy al menú datos, ordenar está acá. Uy. No, ya, espérame, ordenar, no vista. Mire, los filtros aquí quedan deshabilitados. Espérame aquí. Fórmula. Revisar aquí. Espérenme un segundo. Aquí, proteger hoja. Aquí, ordenar. Entonces miren que el ordenar no me lo está tomando, ¿sí ven? Por más que yo le diga aceptar y lo bloqueé, notemos que, ya, espera, el función no lo está permitiendo, miren, no lo deja. Lo que pasa es que hay algo, muchachos. Si ustedes van a bloquear una hoja, una celda, un libro, no, miren que aunque tiene la opción, no lo permiten. Pero ¿qué pasa? Que la opción de bloquear precisamente es para eso, para evitar que hagan modificaciones. Quiere decir que cuando usted ya envía un archivo bloqueado, es porque ya lo ha configurado previamente con lo que necesita visualizar la otra persona. Entonces, si uno le empieza a dar permisos para que haga cantidad de cosas, varias cosas, pues no va a servir de nada el bloqueo, envíelo desbloqueado, ¿sí? No, mira, no permite. A pesar de que tiene la opción ahí habilitada, no lo está permitiendo. Entonces, pero los filtros sí me los permiten, mire. Entonces, si yo le digo aquí por vendedor, le digo que solo quiero Andrés, entonces él ya lo permite, ¿sí ve? Entonces, esa es la opción de proteger. Noten también que ahorita en las nuevas versiones aparece este candadito, miren, aparece un candadito en la hoja y eso, y eso significa, o yo no me acuerdo si en las otras versiones aparecía, la verdad, que la hoja está protegida. Entonces, ahí está, ese candadito significa eso. Que para poder quitar esa protección se puede, si, se me olvidó la clave, ¿qué voy a hacer?
se puede quitar. ¿De qué forma? Se quita mediante una macro. Las macros son las que me permiten quitar eso, ese tipo de contraseñas. Entonces ahí para tenerlo presente. Esas macros uno ya las tiene. Yo tengo las macros por ahí. Es en Excel avanzado. Yo les paso las macros para que puedan quitar ese tipo de protecciones que a veces nos envían archivos incluso así. Y pues uno para poder modificar o manipularlo, pues lo desbloquea. Ahora, viene el tema de si eso es proteger la hoja, la celda, el libro. Nosotros también podemos proteger algo que se llama las estructuras. Digamos que él le dice estructura, pero son las hojas de trabajo, ¿sí? Las hojas de trabajo, miren. Resulta que, ejemplo, esta hoja que dice estructuras, si yo quiero que cuando envíe el archivo no lo vean, quiero dejarla oculta, pues yo simplemente le doy clic derecho a la hoja, le digo ocultar, ¿sí? ¿Que por qué la estoy ocultando y no la elimino? Entonces diría uno, ah, es que esa hoja está oculta porque hay información de la cual depende el resultado en las otras hojas. Entonces no la puedo eliminar. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo le puedo decir clic derecho nuevamente en las hojas, mostrar, y aquí automáticamente me aparece estructuras. Entonces le digo aceptar y ya me la mostró. Entonces, digamos que no tiene razón de ser en simplemente yo hacer esto, clic derecho ocultar, miren, ¿sí ven? Y poder yo hacer clic derecho mostrar. Entonces, ¿cómo hago para proteger eso que él le dice estructuras que realmente son las hojas de trabajo? Hago lo siguiente. Paso 1, primero, oculto la hoja, clic derecho, ocultar. Paso 2, me voy al menú revisar, proteger libro, le digo proteger libro. ¿Sí ven? Proteger libro. ¿Por qué le digo estructuras? Mire, porque aquí se llama proteger estructuras y ventanas, se llama así. Le colocan una contraseña, la confirman y aceptar. Ahora si yo quiero visualizar esa hoja nuevamente, pues le digo clic derecho y miren ya lo que es mostrar, o sea, el menú se deshabilita. ¿Sí ven? El menú queda deshabilitado, o sea, ya no puedo ver mostrar, ocultar, nada de eso. ¿Por qué? Porque está deshabilitado. ¿Cómo hago para habilitarlo nuevamente? Pues me voy al menú revisar, proteger libro, escribo la contraseña y ya puedo nuevamente mostrar la hoja. Miren, ya la puedo que la visualice. ¿Sí ven? Miren, aquí quedó. Entonces ahora háganlo ustedes. Protejan esa hoja, el libro, protegen, desprotegen para comprobar que efectivamente les quedó bien. Por favor. ¿Cómo nos fue con el bloqueo, muchachos? Sí, entonces, ¿qué aprendimos de bloquear? Entonces, bloqueamos, permitimos solo modificar algunas celdas, ¿sí? Que necesitemos mediante la opción revisar, permitir o editar rangos. Protegimos todo el libro, o sea, con contraseña de apertura, que cuando le demos doble clic nos pida contraseña. Protegimos toda la hoja, ¿sí? Para que no se modifique nada. Y pues le habilitamos lo de los filtros, ¿sí? De pronto si se quiere hacer máximo unos filtros. Insertar y eliminar una columna, pues no se justificaría porque nos podían eliminar información, entonces mejor no. Y el tema de las estructuras, que es ocultar las hojas,
pero no permitir que se vuelvan a mostrar, a no ser de que ingresemos la contraseña en proteger libro. Esto es todo lo que tiene que ver en cuanto a seguridad que debemos manejar con los archivos de Excel para proteger nuestros archivos en el momento en que lo estemos trabajando. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Productiva como siempre, trabajando, aprendiendo, minuto a minuto. Entonces, pues dudas o preguntas hasta acá, muchachos, de lo que hemos trabajado. Por ahora nada, muchas gracias. Vale, con gusto. Nos vemos entonces la próxima clase el día miércoles para que continuemos con más temas, que se vienen ya temas como, ya les indico, viene el tema de que aprendamos a manejar entonces buscar B para manejo de bases de datos, de cruce de bases de datos, el sí condicional, que ese también ahí vamos a trabajar bastante con los condicionales. Entonces, nada, vienen muchas más cosas para las clases, entonces súper concentrados, nos vemos el miércoles, que tengan una feliz noche, que descansen. Vale, Iván, muchísimas gracias, que estés A bien y ti, que gracias por estén todo. bien, Chao, chao. con gusto, chao, que estén bien.